¿Alguna vez te has sentido abrumado por las presiones de la vida? ¿Te preguntas cómo mantener la paz interior ante la adversidad? Suscríbete a este canal para descubrir las herramientas para una vida más plena. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, nos legó un legado invaluable, una guía para vivir con sabiduría y serenidad. En este vídeo, desentrañaremos los 4 pilares fundamentales de su enseñanza, para que puedas aplicarlos a tu vida diaria. Marco Aurelio, conocido por su obra Meditaciones, fue un líder que gobernó con justicia y equidad, pero también un pensador profundo que buscó respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Su filosofía estoica se basa en la virtud, la razón y la aceptación del destino. Para él, la felicidad no reside en el control de las circunstancias externas, sino en el control de nuestras propias reacciones ante ellas. El primer pilar de la enseñanza de Marco Aurelio es la autodisciplina. Esto implica desarrollar un control sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones. El estoicismo nos invita a ser conscientes de nuestros impulsos y a tomar decisiones basadas en la razón y la virtud, evitando dejar que nuestras emociones nos controlen. El segundo pilar es la aceptación. La vida está llena de desafíos y situaciones inesperadas. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar, reconociendo que la resistencia al cambio solo nos genera sufrimiento. El tercer pilar es la gratitud. En medio de las adversidades, es fundamental cultivar la gratitud por lo que tenemos. La gratitud nos ayuda a valorar las pequeñas cosas y a mantener una perspectiva positiva ante la vida. El cuarto pilar es la sabiduría. La sabiduría es el fruto de la experiencia, la reflexión y la búsqueda del conocimiento. El estoicismo nos anima a aprender de nuestros errores, a observar el mundo con curiosidad y a buscar el significado de nuestra existencia. La enseñanza de Marco Aurelio no es un conjunto de reglas rígidas, sino una guía para vivir con más serenidad y propósito. Al aplicar estos principios, podemos desarrollar una resistencia mental que nos permite afrontar los desafíos de la vida con mayor fortaleza y sabiduría. El estoicismo nos enseña a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Nos ayuda a centrarnos reflexiones sobre la virtud y la razón, nos invita a abrazar la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Su filosofía se centra en la búsqueda de la armonía interior, en la aceptación de lo que está fuera de nuestro control y en la práctica de la virtud como motor de una vida plena. Sus enseñanzas, escritas en sus meditaciones, son una fuente de inspiración atemporal. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, nos dejó un legado invaluable en sus meditaciones, un diario personal que nos ofrece una ventana a su mente y sus reflexiones sobre la vida, la virtud y la razón. En estas páginas, no encontramos un tratado filosófico formal, sino un conjunto de pensamientos y reflexiones que el emperador escribió para sí mismo, como un ejercicio de autocontrol y mejora personal. Su obra, escrita en un estilo conciso y directo, refleja su profundo conocimiento de la filosofía estoica y su compromiso con la búsqueda de la virtud como camino hacia la felicidad. La filosofía estoica, con sus raíces en la Grecia antigua, se centra en la idea de que la felicidad no depende de los acontecimientos externos, sino de nuestra propia actitud y respuesta ante ellos. El estoicismo, con su enfoque en la razón y la virtud, nos invita a aceptar lo que está fuera de nuestro control, a enfocarnos en lo que podemos controlar y a cultivar una actitud de serenidad ante las dificultades de la vida. Para Marco Aurelio, la virtud es la clave para la felicidad. No es una meta final, sino un camino a recorrer, un proceso continuo de autocultivo que nos lleva a vivir una vida plena y significativa. La virtud, para él, se manifiesta en la práctica de la justicia, la templanza, la sabiduría y la valentía. Es en la búsqueda de la virtud, en la constante lucha por mejorar nuestra propia naturaleza, donde encontramos la verdadera libertad y el camino hacia la armonía interior. Meditaciones es un compendio de reflexiones sobre la virtud, la razón y la felicidad. Marco Aurelio, a través de su propio viaje de autodescubrimiento, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, sobre la importancia de la razón como guía para nuestras acciones y sobre el poder de la virtud para superar las dificultades de la vida. Sus reflexiones, escritas en un estilo sencillo pero profundo, nos ofrecen un guía invaluable para vivir una vida plena y significativa. En un mundo cada que no te pierdas ningún vídeo de este canal. Primer principio. La estoicidad nos enseña a aceptar el destino como algo inevitable. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, nos recuerda que no podemos controlar todos los eventos de la vida, pero sí nuestra respuesta ante ellos. La clave reside en enfocar nuestra energía en lo que está a nuestro alcance,
nuestras acciones, pensamientos y emociones. En otras palabras, no podemos controlar si llueve o hace sol, pero sí podemos elegir cómo nos enfrentamos a la lluvia o cómo disfrutamos del sol. La estoicidad nos anima a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrar nuestra atención en lo que sí podemos controlar. Este principio se basa en la idea de que el sufrimiento no proviene de los eventos externos, sino de nuestra reacción a ellos. La adversidad, la pérdida, el dolor, el fracaso son parte de la vida, y la estoicidad nos ayuda a verlos como oportunidades de crecimiento. La estoicidad no es una filosofía de resignación, sino una filosofía de acción. Podemos aprender a aceptar el destino a través de la práctica constante. Mediante la meditación, la introspección y la reflexión, podemos entrenar nuestra mente para que se centre en lo que está bajo nuestro control. Podemos aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a concentrar nuestra energía en lo que sí podemos controlar. Segundo principio. Marco Aurelio nos anima a utilizar la razón como guía. La razón es la herramienta más poderosa que tenemos para comprender el mundo y tomar decisiones acertadas. La razón nos permite evaluar las situaciones con objetividad, identificar nuestros valores y actuar de acuerdo con ellos. La razón nos ayuda a discernir entre lo que es importante y lo que no lo es, a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. La razón es fundamental para vivir una vida virtuosa. La virtud, según los estoicos, es el único bien verdadero. Vivir una vida virtuosa significa vivir de acuerdo con la razón, siendo justos, valientes, moderados y sabios. La razón nos ayuda a alcanzar la virtud, a través del conocimiento y la comprensión del mundo. La razón nos permite ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Nos ayuda a comprender que las cosas no son tan malas en la toma de decisiones. Al analizar con objetividad las situaciones, podemos discernir que está bajo nuestro control y que no, liberándonos de la preocupación por lo que no podemos cambiar. Esta capacidad de discernimiento nos permite enfocar nuestra energía en lo que realmente importa, en aquello sobre lo que podemos actuar, evitando así el desgaste emocional que supone la preocupación por lo que escapa a nuestro alcance. Es en este sentido que la filosofía estoica nos invita a vivir con un enfoque pragmático, centrándonos en lo que podemos controlar y aceptando con serenidad aquello que no podemos modificar. La mente estoica, como un barco que navega a través de las tormentas de la vida, se mantiene firme en su rumbo, sin dejarse llevar por los vaivenes del destino. El estoico comprende que la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir cómo responder a los desafíos, independientemente de las circunstancias externas. La libertad no radica en la ausencia de problemas, sino en la libertad de pensamiento que nos permite afrontar la adversidad con fortaleza y sabiduría. En este sentido, el estoico busca el control interno, la paz interior, frente al constante cambio y la incertidumbre del mundo exterior. Esta búsqueda de la serenidad interior, de la armonía del alma, no es una evasión de la realidad, sino una forma de vivir en el mundo con mayor consciencia, con mayor claridad, sin dejarse arrastrar por las emociones negativas que suelen nublar nuestro juicio y nuestro comportamiento. Tercer principio. La virtud, para Marco Aurelio, es el camino hacia la felicidad. La justicia, la valentía, la sabiduría y la templanza son los pilares que nos conducen a una vida ética y plena. La virtud no se entiende como un ideal abstracto, sino como una serie de acciones concretas que se traducen en un comportamiento ético y responsable. La justicia nos impulsa a actuar con equidad y a tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. La valentía nos permite afrontar los desafíos de la vida con coraje, sin dejar que el miedo nos paralice. La sabiduría nos ayuda a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, a tomar decisiones acertadas y a vivir con un propósito claro. La templanza, por su parte, nos ayuda a controlar nuestros impulsos, a mantener el equilibrio entre la razón y la emoción, pero la estoicidad nos enseña a enfrentar la adversidad con resiliencia. Marco Aurelio nos anima a ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento, para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Diversos estudios han demostrado la efectividad de la filosofía estoica para mejorar el bienestar emocional y la resiliencia. Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania demostró que practicar la meditación estoica, como lo hacía Marco Aurelio, reduce los niveles de estrés y ansiedad, mejorando la capacidad de afrontar las dificultades. La investigación, publicada en la revista Journal of Positive Psychology, analizó a un grupo de voluntarios que practicaron la meditación estoica durante 6 semanas. Los resultados revelaron una disminución significativa en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y un aumento en la producción de endorfinas,
las hormonas que generan bienestar. Además, los participantes reportaron sentirse más calmados, concentrados y capaces de controlar sus emociones. Otro estudio, llevado a cabo por la Universidad de Oxford, se centró en el impacto de la filosofía estoica en la resiliencia. Los investigadores observaron que los individuos que practicaban los principios estoicos, como la aceptación, la responsabilidad y la virtud, mostraban una mayor capacidad para afrontar los desafíos y superar los contratiempos. El estudio, publicado en la revista The Lancet Psychiatry, analizó datos de una muestra de 1.500 personas que habían experimentado eventos traumáticos, como accidentes, enfermedades graves o pérdidas significativas. Los resultados demostraron que aquellos que habían incorporado la filosofía estoica en sus vidas tenían un menor riesgo de desarrollar trastornos de estrés postraumático y se recuperaban más rápido de los eventos traumáticos. Además de estos estudios, numerosos ejemplos históricos ilustran la efectividad de la filosofía estoica en la superación de la adversidad. Marco Aurelio, emperador romano, es un ejemplo paradigmático de estoicismo en la práctica. Durante su reinado, enfrentó innumerables desafíos, desde guerras civiles y epidemias hasta invasiones bárbaras. No obstante, mantuvo una actitud serena y estoica, gobernando con sabiduría y justicia. En sus Meditaciones, un diario personal en el que registraba sus reflexiones filosóficas, Marco Aurelio escribió sobre la importancia de controlar las emociones, de aceptar lo inevitable y de buscar la virtud en todas las circunstancias. Su obra se convirtió en un referente para generaciones posteriores de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, juegan un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo y la respuesta al estrés. Cuando experimentamos situaciones estresantes, el cuerpo libera cortisol, lo que puede provocar una serie de reacciones físicas y mentales, como el aumento del ritmo cardíaco, la presión arterial y la tensión muscular. Si estos niveles de cortisol se mantienen elevados durante largos periodos de tiempo, pueden tener un impacto negativo en la salud física y mental, aumentando el riesgo de enfermedades como la ansiedad, la depresión, el insomnio, la obesidad y la diabetes. Para contrarrestar los efectos negativos del estrés, el estoicismo ofrece una serie de herramientas y prácticas que ayudan a gestionar las emociones y a mantener la paz interior. Una de estas herramientas es la práctica de la gratitud. Un estudio publicado en la revista Journal of Positive Psychology encontró que la práctica de la gratitud, un principio clave del estoicismo, aumenta la satisfacción con la vida y reduce los síntomas de depresión. La gratitud implica enfocarse en las cosas buenas de la vida, incluso en los momentos difíciles. Consiste en apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto, como la salud, la familia, los amigos, la naturaleza, el techo sobre nuestras cabezas, la comida que tenemos en la mesa y el trabajo que nos permite sustentar a nuestras familias. Al centrar nuestra atención en lo positivo, la gratitud nos ayuda a cultivar una perspectiva más optimista y a apreciar la belleza que nos rodea. Esta práctica no solo tiene un impacto positivo en nuestra salud mental, sino que también puede mejorar nuestras relaciones interpersonales. Cuando somos agradecidos, tendemos a ser más compasivos, empáticos y positivos en nuestras interacciones con los demás. La gratitud fomenta un espíritu de generosidad y ayuda a construir relaciones más sólidas y armoniosas. Otro aspecto fundamental del estoicismo es la aceptación. Aceptar lo que no podemos controlar es una habilidad esencial para mantener la paz interior en un mundo lleno de incertidumbre. Aceptar la realidad, tanto las cosas buenas como las malas, nos permite enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control y a minimizar el sufrimiento innecesario. La práctica de la aceptación no significa resignarse a la adversidad. Se trata de reconocer que existen cosas que no podemos cambiar, como la muerte, el dolor, el sufrimiento o los eventos externos que escapan a nuestro control. Enviar, no te centres en las cosas que están fuera de tu control, enfócate en lo que puedes hacer. Las preocupaciones sobre eventos externos, situaciones y personas fuera de tu alcance solo te consumen energía y te impiden avanzar. Deja de perder tiempo en situaciones que no puedes cambiar. Céntrate en lo que sí puedes controlar, tus acciones, tu actitud y tus pensamientos. La energía que inviertas en estos aspectos te ayudará a construir una vida mejor. Practica la virtud, asume la responsabilidad de tus acciones, actúa con justicia y valentía. Ser virtuoso no se trata de ser perfecto, sino de esforzarse por hacer lo correcto. Asumir la responsabilidad implica reconocer tus acciones y sus consecuencias, incluso cuando son negativas. Actuar con justicia significa ser justo con los demás, defender lo que es correcto y luchar contra la injusticia.
La valentía se manifiesta en la acción, en tomar decisiones difíciles, en defender tus creencias y luchar por tus ideales, incluso cuando es difícil. La virtud no es un estado pasivo, sino una práctica continua. No se trata de ser virtuoso todo el tiempo, sino de esforzarse por serlo en la mayor medida posible. Cada acto de bondad, cada decisión justa, cada momento de valentía es un paso en el camino hacia una vida más plena y virtuosa. Recuerda que la virtud no es una meta final, sino un camino. Es un viaje continuo que requiere esfuerzo, reflexión y aprendizaje. Acepta los desafíos que te presente la vida con responsabilidad, justicia y valentía, y descubre el poder de las virtudes para construir una vida más plena y significativa. Los 4 pilares del estoicismo de Marco Aurelio nos ofrecen un camino hacia una vida más plena y significativa. Al abrazar la aceptación del destino, utilizar la razón como guía, cultivar la virtud y desarrollar la resiliencia, podemos enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y serenidad. Si te interesa profundizar en las enseñanzas del estoicismo y descubrir herramientas para una vida más plena, te invito a suscribirte a este canal. No te pierdas los próximos vídeos, donde exploraremos más a fondo los conceptos del estoicismo. Puedes encontrarlos en la pantalla final de este vídeo.